Bueno, muy buenos días. Hoy es 19 de marzo del 2024 y de nuevo nos reunimos como cada semana. Juan Ignacio Marrón, ¿qué tal, Juan Ignacio? Muy bien, feliz Día del Padre a todos los padres, por cierto. Cierto, yo no soy padre, o sea, felicidades a vosotros, ¿no? Sí, en este caso, Sí, Samuel sí. y yo cumplimos Somos con padres. el criterio para recibir una felicitación, así Es que verdad. os Esa, felicitamos a todos. Claro, porque el otro mejor, padre que Francisco. tenemos es Samuel Abraldes, que lo tengo por ahí abajo. ¿Qué tal, padre orgulloso? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bien, Bueno, nos ahí tendrás andamos. que hablar un día bueno, de tu hijo, ¿no? Que también está dentro de la industria financiera, pero bueno, ya daremos Exacto. algún día hablaremos sobre ello. Y bueno, pues nada, encantado de teneros aquí. Un día un poquito especial. Me da un poco de cosas que estéis pasándolo conmigo y no con, con vuestros hijos. Pero bueno, probablemente ya vuestros hijos no quieren estar ya ni con vosotros. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, tenemos una semana interesante porque mañana tenemos anuncio, ¿no? Tipos de interés en Estados Unidos. De hecho, estuvimos pensando en si retrasar la reunión de esta semana entre nosotros al jueves o al viernes, ¿no? Por, de alguna manera tener ya esa información y poder comentarla, cuáles son las proyecciones que se espera. Entonces, bueno, pero sí que, hombre, hay cosas que se pueden comentar porque las probabilidades de la decisión que vayan a tomar parece que están bastante claras y en base a eso yo creo que podemos hacer bueno, comentarios pertinentes. Entonces, bueno, a este respecto, Juan Ignacio, me gustaría empezar por ti. ¿Cómo lo ves? No sé si quieres compartir alguna imagen. Sí, si queréis comparto un segundo la pantalla para ver cuál es la probabilidad que está descontando ahora mismo el mercado de bajadas de tipos, pero vamos, ya os anticipo que es muy poquita. Sería sorpresón. Aquí la tenemos. Fijaros, es la probabilidad que está descontando el mercado ahora mismo de bajadas de tipos es del 1%. Es decir, no sería muy raro que sorprendiera al mercado con la Reserva Federal con una decisión diferente. Pero ya no solo eso, sino que en mayo la probabilidad es del 5,2% y en junio sube al 58,66. Acordaros que hace bien poco tiempo, simplemente hace 2 semanas, la probabilidad de bajadas de tipos en mayo estaba por encima del 25%, estaba casi en el 30% y ahora ha caído al 5%. Es decir, los inversores están progresivamente revisando sus expectativas y hemos pasado de unas expectativas de 7 bajadas de tipos de interés en 2024 a que ahora solo sean 3. A pesar de ello, es verdad que la bolsa no ha sufrido demasiado, con lo cual, en ese sentido, es interesante cómo se ha conseguido, y eso probablemente demuestra también que sigue habiendo un apetito comprador importante por parte de los inversores, al menos de la renta variable, pero claramente los inversores han tenido que echar atrás y darse cuenta de que probablemente estaban pasándose de la raya en esas estimaciones de 7 bajadas de tipos que muchos, los 3 que estamos aquí, desde luego lo hemos dicho en varias ocasiones, que nos parecían excesivas. Entonces, bueno, yo creo que lo razonable es pensar que no haya ningún tipo de sorpresa, al menos la primera bajada parece que sería en el mes de junio, y los americanos son unos maestros en crear eslogans que todo el mundo repite y en este caso el higher for longer es el que domina ahora cualquier tertulia de contenido macro o de contenido económico, ¿no? Es decir, tipos de interés más altos durante más tiempo. Bueno, pues esto que repite todo el mundo yo creo que es el resumen que mejor probablemente explica la situación en la que nos vamos a encontrar esta misma semana. Lo que sí será interesante, sobre todo, es, más allá de la decisión de tipos, cuáles son las proyecciones que va a actualizar de la economía americana la Reserva Federal y el famoso dot plot, es decir, qué espera cada uno de los consejeros que forma parte del Comité Federal del Mercado Abierto que suceda con los tipos de interés en las próximas reuniones que, como estamos viendo, las fechas las tenemos ahí delante en la tabla que está en nuestra disposición. Samuel, bueno,
quería hablar, que comentases esto ahora algo, pero tú precisamente ibas a compartir el dot plot, ¿no? Si no me equivoco. Sí, era un poquitín para hacer hablar del dot plot, ¿no? Qué significa y qué es lo que hace y qué es, para qué sirve, ¿no? Y luego también tengo un par de diapositivas actualizadas de ayer, antes de ayer, sobre los halcones y las palomas tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, ¿no? Porque aunque, como decía Juan Ignacio, higher for longer, no es para todos, y tenemos por una parte una paloma muy importante en el Banco Central Europeo, que el otro día salió haciendo declaraciones, y por otros halcones en el caso de la Reserva Federal. Bien, simplemente quería hablar de esto, de cómo hacer el dot plot, ¿no? ¿Cómo? No sé cómo. Ah, bueno, claro, si me pongo en la pantalla lo hago, ¿no? ¿Se ve el dot plot? Si lo cambio, ¿se ve? Sí. Vale, perfecto. Vale, pues nada, voy a hacer una pequeña presentación de qué es el dot plot, ¿no? El dot plot que aparece 4 veces en el año, y evidentemente el último que tenemos es el de diciembre del año pasado, y que lo que vamos a ver es mañana cuál va a ser el otro. Simplemente es esto, el dot plot es una herramienta que utiliza la Reserva Federal, y lo único que hace es los 19 miembros de la Reserva Federal lo que hacen es poner un puntito a cómo son los tipos de interés o qué esperas en ellos que iban a identificarse, ¿no? No se identifican los miembros, aunque viendo el de los halcones y las palomas, yo creo que podemos identificarles, y también con las declaraciones que han hecho últimamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es como sabemos esto, el Comité de la Reserva Federal es el que se encarga de manejar la política monetaria. Evidentemente, la política monetaria no es la única, y seguimos diciendo desde hace tiempo que hay una política monetaria muy restrictiva, pero una política fiscal muy laxa, y evidentemente pues, también influye bastante, y no solo esto, ¿no? También los mercados, la liquidez, es decir, que es un cúmulo de las dos cosas, aunque hablemos de la política monetaria de manera separada, ¿no? Entonces, no se identifican los miembros o los puntos, y lo que hacemos es ver o lo que sirve, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace son proyecciones futuras, que lo que muestra son las expectativas de los tipos de interés para el fin de año, los próximos años y a largo plazo. Ahí lo vamos a ver ahora. Es una visualización de la política monetaria porque permite ver las diferencias de opinión entre todos los miembros de la FONC. No es un compromiso, evidentemente, que los puntos representan las expectativas individuales, y no es un compromiso o una guía, ¿no? La frecuencia de publicación hemos dicho que son 4 veces al año. Hay un análisis del mercado, los inversores y analistas que van a estudiar detenidamente este gráfico e intentar sacar conclusiones, ¿no? Y evidentemente es a largo plazo, y entonces la sección a largo plazo lo que da es una visión de dónde están los miembros de la FONC en ese largo plazo. Luego vamos a ver que no sirve de mucho, pero en fin, evidentemente los cambios de la economía pues están sujetos a esto. Este es el último dot plot que tenemos de diciembre, y si os dais cuenta, los 19 miembros estaban en donde están, es decir, para el 2023 no había cambios, y ya para el 2024 empieza a haber una división, gente que estaba muy por encima o que se quedaba, 2 miembros se quedaban donde estaban, y hay un miembro por ahí que está por debajo del 3%. Nos vamos al 2025, todavía la cosa es más diferente. Hay un solo miembro que no se vería ni en el 2025, y hay otro miembro que se va no lo veo aquí bien, pero está también 2,5. 2,5, ¿no? O sea que fijaros la diferencia que hay entre el 2,5 y el 5 y 5,25. Es decir, que hay una gran diferencia entre todos los miembros. Evidentemente es muy difícil verlo. En este gráfico lo que se proyecta a la FED es un recorte de 2,5% para el 2026, es decir, fijaros que, como decía Juan Ignacio, higher for longer, vamos al 2026 para que los tipos estuviesen a 2,5, que más o menos yo creo que sería una cifra adecuada de tipos de interés, ¿no? Porque esto siempre es decir cuáles son los tipos de interés adecuados para que la economía funcione bien, pues siempre es muy complicado hablarlo, ¿no? Reduciría el rango de las tasas objetivos de los fondos federales de 5,25, 5,50 que tenemos ahora,
al 2,75,3, pero eso sería para el 2026. Como te decía Juan Ignacio, cuando se dan los plops, también lo que se da son las previsiones económicas. O sea que mañana tendremos unas nuevas previsiones económicas y aquí tenéis las previsiones económicas que salieron del 2023, desde el diciembre de 2023, donde vemos los cambios en la GDP, no, en el PIB, ¿no? De la mediana, pues nos vamos desde 2,6 hasta el 1,9 en el 2026, es decir, que la Reserva Federal esperaba una disminución de esa tasa. Luego ya vimos cómo acabó también en el 2023, por encima. También dan las tasas de desempleo, ¿no? Que en el 2023 estarían en el 3,8 y en el 2026 en el 4,1 y así pues con todos ellos, con la inflación y con la inflación. Pues si queréis, tenéis, este es el de diciembre, pero bueno, mañana saldrá la nueva revisión y ya veréis que va a cambiar bastante también. Esta sería la del diciembre del 23, que básicamente pues estábamos hablando de una reducción de 75 puntos básicos, como decía Juan Ignacio, y las 3 bajadas, ¿no? Y luego ya nos vamos al 2024, 2025, 2026, que fijaros que hay una reducción en el tipo mediano desde el 4,6 hasta el 2,9, es decir, que hasta el 2026 no acabaríamos de tener unos tipos más o menos adecuados. ¿Hay diferencia? Pues claro que sí. 16 de los 19 puntos mostraba una tasa objetivo de fondos federales para el 2024 inferior a 5. En septiembre, 10 puntos. Estaban por el 5, por encima del 5 y 9 por debajo del 5. Había un superhalcón en septiembre que indicaba que los fondos federales deberían estar entre el 6 y el 6,25. Vamos a ver si detectamos a quién puede ser este superhalcón, ¿no? Veis también que el gráfico de diciembre proporciona un rango ajustado para 2025 con 14 de los 19 puntos que aparecen en el 3 y el 4%. Yo creo que podría ser de más. Vale. Aquí tenéis la de septiembre y fijaros que hay una clara diferencia en el caso de para el 2023, ¿no? Y también para el 2021. Si os dais cuenta, las medianas eran mucho más elevadas en septiembre del 2023. Hablando de halcones y a ver si sabemos quién puede ser, ¿no? Aquí tenéis el último refresco ha sido el 13 de marzo, de hace 4 días, ¿no? Y tenéis al más paloma, que sería Goldsby, que es el de Chicago, y al más halcón, que sería Cascari, de la Reserva Federal de Minneapolis. Cascari suele hacer declaraciones y la última que hizo no hace mucho decía que tenía que llegar exactamente al 2% la inflación, porque si no habría que bajar, ¿no? Entre medias está Powell, que es ni halcón ni paloma, pero bueno, un poco tiene halcón, y así que sería para las tres bajadas. Vemos que hay más halcones que palomas. También es verdad, y como estábamos diciendo, no creo que tengan Powell, yo si estuviese en los zapatos de Powell, tampoco tendría ninguna prisa por bajar los tipos de interés mientras la economía siga tan, no me gustan las dos palabras últimamente que hay, resiliente y sticky, pero bueno, voy a soltar una de ellas que sería resiliente. Mientras la economía sea más resiliente, pues tampoco tiene mucho que bajar. El Banco Central Europeo está diferente, pero fijaros que sigue también habiendo muchos halcones, muchas más que palomas, ¿no? Uno de los mayores halcones, además de Panetta, es Stornas, que hubo unas declaraciones esta semana pasada que decía que el Banco Central Europeo sí que iba a bajar los tipos de interés en junio, empezaría en junio y en julio. Claro, es el más paloma y hay que tomárselo en la medida con la que hay que tomársela, ¿no? Y es que hay muchísimos más halcones, ¿no? En el caso también de reserva, igual que en la Reserva Federal en el Banco Central Europeo. Simplemente dos cosillas, ¿no? Tenéis ahí, luego esto lo pondremos, que el gráfico de punto de septiembre fue mucho más agresivo que el de junio, evidentemente, ¿no? Y luego para 2025, en el caso de junio, pues que las tasas objetivos medianas de los fondos federales fueron 3,9 en septiembre y 3,4 en junio del 23. Hay algunas diferencias entre ellos. He querido poner aquí, no voy a estar hablando sobre todos ellos, ¿no? He querido poner aquí un resumen de las condiciones que estaban mostrando tanto en diciembre como en septiembre como en junio para la tasa de desempleo y fijar cómo va cambiando en cada una de ellas, ¿no? Tanto la inflación
como en el PIB real. Decir que, evidentemente, no aciertan mucho y a pesar de que tienen los mejores datos del mercado, pues no aciertan. Entonces, claro, evidentemente que el dot-plot no es perfecto para predecir esa tasa de futura de los fondos federales, pero bueno, es una ayuda para poder trabajar y poder hablar de ello, ¿no? Sin más. Entonces, bueno, pues esto es una pequeña presentación de lo que ha ido ocurriendo, de lo que está ocurriendo y de cómo podemos ver o qué podemos esperar para mañana. Evidentemente ningún cambio, porque no está claro, ¿no? Pero lo que sí que yo creo que vamos a esperar es las previsiones, la guía. Eso creo que es lo importante. Os quería preguntar precisamente sobre las previsiones, pero del mercado. O sea, realmente si ya está todo tan evidente, tan claro, por lo menos a raíz de lo de mañana, ¿esperáis alguna reacción del mercado relevante? Estamos muy en máximos ahora mismo en el mercado americano, estoy hablando. ¿Alguna reacción en especial o no? ¿O habría que seguir esperando? Lo hemos hablado alguna vez, seguimos en año presidencial. En principio no se ven turbulencias en el horizonte, no sé cómo lo veis. A ver, en la parte que a mí me toca y con la metodología de inversores institucionales, lo que seguimos viendo es que la tendencia en los principales índices sigue siendo alcista, no se ha roto nada. Sí empieza a haber algún indicativo de que las cosas podrían cambiar, sobre todo en las tendencias de orden menor, no en las principales. Siempre que se pierdan, además, y se confirmaría si se pierden determinados niveles, por ejemplo, en el caso del S&P 500, 5.112, ¿no? Pero todo eso es por análisis cuantitativos más que otra cosa, que es lo que hay por detrás. Dicho eso, ahora mismo nada de todo esto se está cumpliendo. Ya veremos si a partir de lo que salga de mañana de la reunión del FOMC, que desde luego es una de las citas clave de esta semana, pues el mercado cómo reacciona y si se activa algún escenario algo más negativo. Yo creo que los inversores siempre tenemos que estar pendientes de los datos y sobre todo de las reacciones del mercado. Anticipar lo que va a hacer creo que con carácter general suele ser una mala práctica porque te la estás jugando a una moneda que no sabes si va a salir cara o cruz, ¿no? Creo que es preferible esperar y ver qué es lo que sucede y a partir de ahí pues tomar las decisiones que sean más convenientes o al menos tener una sistemática clara que te permita tener una visión de hacia dónde pueden ir las cosas más que reaccionar a las emociones del propio mercado. Dicho esto, yo creo que de lo que se va a estar pendientes del dot plot, como ha dicho Samuel, y de las propias proyecciones. Y en esas proyecciones puede afectar mucho al concepto de hard landing, soft landing, no landing. El mercado está descontando un soft landing y está descontando un escenario de Goldilocks y ya veremos en función de lo que diga la Reserva Federal, que supongo que las proyecciones que hagan tendrán en cuenta lo que está reflejándose en el libro beige, por ejemplo, de la economía americana, y donde parece que puede haber una cierta ralentización. No sé si eso se va a reflejar en una tasa de crecimiento del PIB menor que la que se estaba diciendo en diciembre o no, y habrá que ver también qué ocurre con el paro. Hace semana y media conocíamos que la tasa de desempleo había subido al 3,9. Fijaros que el objetivo de desempleo estaba en el 4,1 para 2024, estamos a 2 décimas. Es decir, que, bueno, desde luego son tasas todavía muy reducidas, un 4% de paro sigue siendo pleno empleo, pero ya se empieza a ver un cierto deterioro. Acordaros que el mínimo del ciclo está en el 3,4, que por cierto es también el mínimo histórico de la tasa de desempleo oficial, la U3 de Estados Unidos. Claro, si atendemos a las proyecciones que conocemos hasta ahora, que estaban diciendo que esperaban una tasa de desempleo del 4,1, claro, el PIB tendría que crecer más de un 2,27%, el real GDP, para estar en un soft landing. ¿Es posible? Sí, yo creo que es posible, pero esas son las condiciones que tendrían que darse
por cierto, medidas una vez que finalice el periodo de política no restrictiva, acomodaticia monetaria. Es decir, el final de las bajadas de tipos. Es cuando habría que empezar a medir esto para realmente estar seguros de si estamos hablando de un soft landing real o no. En todo caso, las condiciones serían esas tal y como lo estamos midiendo nosotros. Ahora, si el PIB presentara un crecimiento inferior al 1,5, como se estaba viendo en las proyecciones de la Reserva Federal, en ese caso, la tasa de desempleo para seguir estando en un soft landing, que es lo que está descontando el mercado, tendría que caer por debajo del 2,71%. Eso no ha sucedido a lo largo de la historia en ningún momento, con lo cual es un escenario mucho menos plausible. Pero sí es un escenario mucho más factible el que estábamos diciendo, que con una tasa de desempleo razonablemente contenida en torno al 4,1%, sí crezca la economía por encima del 2,27%. Entonces, vamos a ver, porque esas proyecciones actualizadas pueden hacer, bueno, pues que entienda el mercado que la probabilidad de estar en un escenario de soft landing aumenta o disminuye. Y yo creo que eso es lo que va a determinar el sentimiento de los inversores que determine el cómo se vayan a tomar la decisión y las proyecciones de la Reserva Federal. Entonces, yo creo que ahí va a estar la clave. Y estas son las referencias, al menos, que en inversores institucionales estamos considerando, por sobre todo ser lo más objetivo y lo más concreto en cuanto a tener una métrica concreta a la que fijarse. Samuel, quería preguntar... Sí, no, bueno, no, estaba mirando las tasas del GDP Now, ¿no? Y que han bajado desde el 7 de marzo del 2,5 al 2,3. Es decir, que hay una bajada dentro de esto. Evidentemente, estaría el consenso consenso del mercado estaría en el 2. O sea, que bueno, ya vamos a ver. Bueno, yo quería preguntarte a ti, Samuel, pero también relacionándolo, claro, porque Estados Unidos va reaccionando, o el Banco Central norteamericano va reaccionando a la situación económica subiendo tipos o bajándolos. Europa parece que siempre va un poquito por detrás, pero Japón va a su rollo. Todos sabemos que Japón juega en otro mundo, otro universo, y ha mantenido los tipos negativos desde, bueno, hace varios años, ¿no? Cuando tú ves los tipos como han ido subiendo en todas las economías, Japón 0,0. Pero hace unos días, no sé si ayer, antes de ayer, los ha subido 0,25. Eso es un cambio, a ver, yo creo que después de 20 años, creo recordar, ¿no? Después de sí, no sé cuántos, pero no sabía que eran tantos. Yo creo que era menos. Después de 20 años puede ser. ¿no? Bueno, desde luego sí que ha tenido una política monetaria laxa de emisión de deuda brutal. Está en la deuda creo que está en el 250, ¿no? Por el PIB. 205%, es una cosa brutal. Evidentemente Japón ha ido por su cuenta. O sea, que evidentemente Japón ha funcionado como le ha dado la gana, ¿no? Que iba un poquitín a su plantán. Evidentemente ha bajado, ha tocado los tipos de interés, ¿no? Y si no sube el tipo de interés hoy, pues si no lo hubiese subido, pues lo haría en su siguiente reunión. Es verdad que lo ha hecho ahora, ¿no? Y que bueno, pues que Japón va a empezar a tener una política más de acorde a la que tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, no le ha ido mal, no ha tenido crecimiento, ha ido muy plano, pero sí que es verdad que parece que está cambiando la mentalidad a la mentalidad que ha cambiado su política monetaria. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Claro, ahí habría que ver qué sucede, porque Japón siempre ha sido muy conocida por la cantidad de empresas zombies que tiene. Una empresa zombie básicamente que están hiperendeudados, están muy endeudadas y lo que van ganando básicamente es para pagar la deuda financiera y poco más. Entonces, bueno, en Japón, si hubiera realmente una subida de tipo significativa, que yo no sé si 0,25 es significativo, ahí podría haber para ellos también... Para ellos, sí, claro, para ellos sí, claro. Para ellos, después de tanto tiempo, además, puede ser significativa. Ahí está el Nikkei japonés está en máximos, que ya le ha costado. Bueno, le ha costado. Todos sabemos, ¿no?
la burbuja que hubo en mercado bursátil inmobiliario, ¿no? A raíz en los 90 y luego la caída que no se ha recuperado hasta ahora prácticamente, aunque bueno, es verdad que desde el 2010-11 pues está subiendo, pero bueno, podría ser significativo 0,25. Entiendo No, que y sí, además pero... es que además está todo el mundo indicando que eso, que ha dado un cambio de giro a su política monetaria, es decir, que ha cambiado lo que conocíamos hasta ahora, o sea que todo lo tratan como giro histórico, es decir, que sí que es bastante importante a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha cambiado ese rumbo de la política monetaria y veremos a ver qué es lo que ocurre en el futuro, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que aquí hay una segunda implicación que puede tener ese cambio de la política monetaria, que es que yo creo que de momento no va a tener realmente un efecto en el corto plazo, que es que Japón es un país netamente exportador de inversión, es un inversor nato, tiene un flujo neto de inversión en el extranjero tremendo. De hecho, su economía en parte vive de las inversiones que tiene en el exterior. El hecho de que haya cambiado la política monetaria y que pase a tener tipos de interés positivos, cosa que hasta ahora no lo eran, yo creo que de momento no va a desincentivar la inversión extranjera, pero sí es cierto que progresivamente se pueden ir incorporando mayores costes de oportunidad y que eso puede tener un impacto en el futuro, y quizá, ya digo, en el corto plazo no tanto, en los flujos de inversión. Y eso sí puede tener un impacto en otros países, aparte del propio Japón. Con lo cual, sí creo que hay que tener muy en cuenta todos estos cambios, porque cuando deja de haber cuando se produce un cambio en una política monetaria después de tanto tiempo, generalmente es porque se pretende mantener la nueva dirección también en los próximos años. Y eso puede tener implicaciones que quizá ahora no estamos siendo capaces de ver, pero que quizás sí se vayan haciendo cada vez más evidentes según vaya pasando el tiempo. Y yo creo que esta puede ser una de ellas. Sí, estoy de acuerdo, porque a día de hoy, efectivamente, 0,25, que es lo que yo decía, pues no parece muy significativo, pero el cambio de rumbo sí que lo puede ser, es un cambio de paradigma, y que, claro, si el diferencial entre lo que los inversores pueden conseguir en el extranjero, en deuda norteamericana, en otro tipo, empieza a ser atractivo la inversión en la propia deuda japonesa, eso podría hacer una corriente de flujos que se verían perjudicados también en Estados Unidos. La subida de tipos podría perjudicar, en principio, al tejido empresarial de allí, pero podría también beneficiar a los bancos. De hecho, los Primero el bancos en sector Japón... seguros. O sea, los primeros que van a notar el cambio son el sector seguros, que están más expuestos a las subidas de tipos. O sea que evidentemente eso va a ser importante y además tienen el 40% total de sus activos, y que eso lo va a notar. Y luego, como decía Juan Ignacio, esa diferencia de tipo de interés puede que haga que haya una repatriación de fondos del extranjero hacia Japón para intentar llevar y aumentar su economía. O sea que bueno, que evidentemente yo creo que todavía no hay nada. Veremos a ver qué pasa la retirada, si ocurre eso, la retirada de los bonos peores de los japoneses, que eso también nos haría bastante daño a nosotros. Es decir, que este cambio en la política monetaria nos puede influir de manera negativa a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver si siguen subiendo los tipos de interés y veremos a ver si ese cambio de la política monetaria es a una normalización como la conocemos en esta parte del mundo. Entonces, bueno, pues evidentemente, claro que tiene sus repercusiones, sobre todo en el mercado de bonos. Sí. Bueno, chicos, pues no sé si habremos cumplido lo de los 20 minutos, pero estamos ahí. Estamos intentando, ¿no? Más o menos. Seguro que no, pero bueno. Nada, muchas gracias, como siempre. Que desearos buena semana, que disfrutéis hoy en vuestro día como padres. Y nada, estaremos muy pendientes a mañana a lo que digan desde Estados Unidos y os emplazo al martes que viene, si os parece bien, a volver a hablar del asunto y a ver qué han comentado. Pues nada. A ver qué han dicho las guías, porque en los tipos nada, eso está claro. Sí, eso es cierto. Bueno, pues nada, chicos, buena semana. Chao, chao. Igualmente, hasta luego. Chao. Hasta luego, buenas.